Validación de datos, clase número 5 del parcial 2, espacio curricular, programación 3, impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres Pineda. ¿Qué es validación de datos? La validación de datos no es nada más que un proceso que se asegura que la entrega de datos sean limpios, que sean claros de parte de los programas, las aplicaciones y los servicios que utilizan. Este comprueba la integridad y la validez de que los datos que se están introduciendo en diferentes software y sus componentes tienen un valor correcto. La validación de datos nos garantiza que los datos cumplen con los requisitos. Más que todo, nos ayuda a que las aplicaciones conectadas nos recolecten información completa, precisa y segura y que ésta sea consistente. Cuando hablamos de completos, hablamos de que se ingrese una cantidad que esté debidamente completa en su integridad. Por ejemplo, que si usted está ingresando a la dirección, se ingrese el número de casa, número de colonia o nombre de la colonia, avenida y calle en el caso de San Pedro Sula. Cuando hablamos de que sean precisos, es que estos datos que, por decirlo así, se van a introducir en una edad no sean tipo texto. Cuando hablamos que sean seguros, es que no almacenen alguna información que nos vaya a dañar nuestra base de datos. Y cuando hablamos de que sean consistentes, es que estos tengan un formato específico. Que si estamos metiendo sexo femenino, solo sea con la letra F minúscula y en caso de masculino con la M minúscula. Esto se logra a través de controles de validación de datos. Y las reglas que rutinariamente se comprueban en la validez de datos se llaman o se definen en el diccionario de datos. Que se implementan en la etapa de software. ¿Qué métodos de validación tenemos? Tenemos varios, entre ellos verificación de rango, que lo que hace es comprobar que los datos se encuentran en un valor aceptable entre un rango superior e inferior. Si nosotros estamos ingresando un salario mínimo y un salario máximo. Verificación de tipo, comprueba los tipos de datos que se están ingresando, ya sea por decirlo así un número o una fecha. Comprobación de longitud, comprueba que éste cumple con las características necesarias, como por ejemplo una contraseña de 8 caracteres. Formato de verificación que se asegura que los datos tengan un patrón establecido, por ejemplo máscaras de entradas como teléfonos. Cuadro desplegable que asegura que el usuario solamente puede elegir las opciones que tiene en el listado y comprobación de presencia que comprueba que los usuarios han introducido al menos algo en el campo, evitando que éste quede en blanco. Entrando primero con el tipo, este tipo de validación comprende todos los que son datos numéricos, caracteres. Por ejemplo, los números de teléfono. Este se utiliza bastante en las fechas. Este tipo de validación o verificación es de una forma adicional. Por ejemplo, una fecha que se garantice que la fecha ingresada que existe en algún momento pueda existir en el futuro. Por ejemplo, en fechas del año 2014, que yo esté asegurando que la persona solamente ingrese con ese año, con esas fechas de ese año. Ya vamos a ver algunos controles que nosotros utilizamos para eso. Luego tenemos el dato obligatorio, que este tipo de validación obliga al usuario a ingresar datos en el campo requerido. Por ejemplo, dejar un espacio en blanco. Aquí podemos ver que este muchacho, en este desarrollo del formulario, o un ejemplo en el cual él no ingresó el nombre y automáticamente le muestra la información y no cumple con la contraseña de validación para identificar que los dos campos son iguales. Identificación único, que lo que hace es revisar que cada uno de los registros tengan un valor único. Para esto se hace una verificación en la base de datos por medio de un campo y que este no se repita. Esta verificación se produce cuando un valor en este campo se reporta de manera igual. Por ejemplo, ingresar dos alumnos con el mismo número de identidad y este verifica ante miles de registros en una base de datos. Aquí tenemos un ejemplo cuando le dice base de datos, la base de datos le devuelve el mensaje o la validación que el dato ya existe. Luego tenemos la verificación de rango, que la verificación de rango es una validación que se puede aplicar a los campos numéricos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un formulario que pide el número de identificación. Este número de identificación solo utiliza números al igual que el teléfono. Y el correo electrónico admite funciones con el @hotmail.com o @gmail. O se pueden utilizar ciertas cantidades de números. Por ejemplo, acá este campo es combinado, permite números, letras y símbolos especiales. Luego tenemos de formato, que es un campo que requiere una entrada con un dato específico.
Incluye fecha, códigos postales y número de licencia. Por ejemplo, acá se está colocando un número del pasajero, lleva un código interno, un código de área y un código del número del asiento. Esto sería un ejemplo, o como el número de teléfono, que aquí tenemos un código de área y tenemos el número de teléfono que sigue. Luego tenemos la elección restringida, que es aquí donde se utiliza los combo box. Por ejemplo, los datos que se pueden ingresar son limitantes. Por lo tanto, uno de los ejemplos es la cantidad de días de semana, lunes, martes, domingo, y la programación que se utiliza en la base de datos para evitar estos errores. Aquí nosotros tenemos algunos aspectos de validación, como por ejemplo tenemos que solamente puede seleccionar señor o señora. También tenemos que solo puede seleccionar una fecha válida dentro del rango y eso le permite registrarse. Y luego tenemos la integridad relacional, que es la última, la que nos permite que todos los valores sean ingresados. Él valida todas las entradas a la hora de guardar, verifica qué es lo que hace falta y lo que hace falta envía los datos en la parte de abajo, indicándole de forma de retroalimentación al cliente o al usuario final qué información es la que hace falta. Luego tenemos algunas herramientas que se usan para la validación de datos. Entre ellas tenemos el Masked Textbox, que aquí tenemos varios ejemplos, que es un cuadro que se utiliza que posee una máscara y esta sirve para distinguir los datos. Por ejemplo, acá tenemos una que se llama número de servicio social, que contiene guiones. Entonces la máscara, la propiedad más, me permite colocar esos guiones para que cuando el usuario ingrese el número automáticamente se los agregue. Lo mismo con el número de código y lo mismo con el número de fecha. El prefijo que se utiliza es MKT y por ejemplo podríamos decir MKT teléfono. Aquí tenemos otro formato del Masked Textbox. ¿Cómo se utiliza o cómo se hace uso de esta herramienta? Nos vamos al buscador, le damos Textbox, Masked Textbox, lo seleccionamos, lo desprendemos y podemos observar que en las propiedades él tiene la propiedad mask. Tiene las mismas propiedades de un textbox. La diferencia de la propiedad más es la que me ayuda a colocarle los símbolos. Luego tenemos la función o la herramienta Data Type Picker, que es una selección propio para una fecha. Este permite un selector de fecha, hora y de tiempo, y este es un widget capaz de identificar de forma gráfica al usuario y permitirle seleccionar una fecha de un calendario o rango de tiempo específico. Con esto prácticamente es una manera típica de proporcionar un campo de cuadro de texto que al hacer clic en él me permite ingresar una fecha dividiéndome por año o en una línea de tiempo. Este también me limita para el uso de las fechas. Se utiliza el prefijo DTP y un ejemplo de esto sería DTP fecha de nacimiento. ¿Cómo lo utilizamos? Nosotros lo encontramos cerca de los elementos en la parte superior y ahí está el Data Type Picker. Usted le da clic, lo arrastra y en el funcionamiento podemos ver que al darle a ejecutar cómo se muestra. En este caso, al darle clic en la parte inferior me permite seleccionar fechas por años, por meses y por día, permitiendo así que el usuario no introduzca una fecha no existente. Luego tenemos el elemento Error Provider, que me permite identificarle al usuario qué datos han sido ingresados incorrectamente. Aquí tenemos un ejemplo de este. Él ingresó el nombre, está ingresando mal la edad y automáticamente le va dando errores. En este caso se utiliza el prefijo EPB y un ejemplo de este sería EPB nombre completo. ¿Cuál es la desventaja de este? Este es un componente que se le agrega a las propiedades de los textos. Al agregarlo en cualquier parte del formulario, todos los elementos que están en el formulario les pertenece o les aparece una propiedad llamada Error Provider. Ahí es donde nosotros podemos colocar los mensajes que nos va a dar. Y por último tenemos el elemento Message Box, que ya lo hemos utilizado, que es un tipo de cuadro de diálogo que me permite informar al usuario en que éste pueda mostrar un texto y eventualmente también algún tipo de gráfico como este, y ofrece algunas opciones. Por ejemplo, hay muchos que nos aparecen en Windows como un cuadro de error cuando se detectan virus, y hay otros que permiten cancelar, reintentar o debidamente solo es un error. En este existen diferentes tipos.